Lo primero que tenemos que valorar en el examen mental es el aspecto físico general, signos prominentes de enfermedad, indumentaria y grado de aseo. Es necesario apreciar la complexión, la talla y el peso aproximados. Hay que anotar si el paciente es o no abordable, es decir, la posibilidad de aproximarnos físicamente y de establecer el diálogo directo. El grado de colaboración expresa la disposición del paciente para mantener el diálogo y permitir la exploración mental. El tipo de contacto visual es un signo valioso. Sobre todo también debemos tener en cuenta alteraciones del movimiento que nos puedan hacer pensar en un trastorno neurológico primario o secundario al tratamiento psicofarmacológico. Las actitudes exageradas, teatrales, excesivamente ampulosas o excesivamente correctas y educadas tienen que quedar registradas también. El segundo punto en la evaluación mental es el estado de la conciencia. Sin duda es uno de los puntos más significativos, por no decir el más significativo, del examen mental psiquiátrico. Hay que tener en cuenta que la escala de Glasgow no es sensible ni específica para un no neurocirujano. En primer lugar, o el primer paso que debemos de tener en cuenta es qué signos debemos buscar para iniciar la exploración de la conciencia. Bien, la primera maniobra será observar el comportamiento simplemente. A veces puede ser incluso la única posible si el paciente no colabora más. Podemos hacer una valoración en 3 ejes fundamentales. Por una parte, el grado de activación del sistema nervioso o vigilia, que va desde estar dormido, somnoliento, hipoalerta, vigilia normal, hasta la hiperalerta. Es una dimensión cuantitativa. El brillo o lucidez de la conciencia es la facultad de identificar estímulos nítidos con los órganos del sensorio externo e interoceptivo y es un factor cualitativo. La conciencia del yo es la capacidad de observar el propio ser en cuanto a lo corporal, a lo psíquico y a la relación con el mundo circundante. Es una dimensión cualitativa. ¿Cómo denominamos los trastornos de la conciencia? Bien, por una parte los trastornos cuantitativos serían la obnubilación, que es el estadio menos severo de deterioro de conciencia. Está entre la normalidad y la somnolencia. Por lo común denota una depresión del sistema nervioso central y sobre todo nos debería hacer pensar en intoxicación por alcohol. El sujeto que está obnubilado presenta una reducida capacidad de captación del entorno, como si estuviese a punto de iniciar el sueño pero aún sin dormirse. Luego estarían los estados que ya impedirían por completo el examen mental: la somnolencia, el sopor y el coma. Luego tendríamos los trastornos cualitativos de la conciencia. La fluctuación del nivel de conciencia implica que la capacidad sensorial y de orientación varía de hora en hora en relación con oscilaciones del nivel de atención y de vigilia. Es un signo diagnóstico indiscutible de los síndromes confusionales agudos y de todos los trastornos psicoorgánicos subagudos. La confusión se produce cuando el pensamiento no es claro y se pierden encadenamientos lógicos y sintácticos. Si esto genera una incapacidad para distinguir globalmente el entorno real de un mundo imaginario, hablamos de confuso onirismo. Si hay alucinaciones, decimos que estamos ante un síndrome confusional alucinatorio. En muchas nomenclaturas, el síndrome confusional agudo es sinónimo de delirium. Los estados crepusculares se producen cuando el pensamiento no es claro, pero no porque el nivel atencional esté bajo, sino porque toda la atención está enfocada en una idea o una representación psíquica sobrecargada de emoción y fija.
se suele englobar dentro de los trastornos disociativos. El estupor es la ausencia de funciones de relación con el entorno. Básicamente, es un cese de respuestas motrices y verbales. El nivel de conciencia puede estar normal u obnubilado. Hacer música adecuada para ellos. Solo se mueven con la música que los mueve. El tercer punto en el examen mental sería la valoración neuropsicológica y neurológica. Hay que tener en cuenta que toda dimensión neuropsicológica puede estar alterada hasta cierto grado como consecuencia de la ansiedad. En realidad, de manera aislada, no existe una prueba o subprueba neuropsicológica que sea específica de ningún diagnóstico. En el ámbito médico-legal suele utilizarse con frecuencia el mini examen cognoscitivo, que es aparentemente rápido y fácil, pero aunque sí es verdad que tiene algunas limitaciones. Nosotros solemos recomendar por la sensibilidad, la brevedad y la sencillez el test del dibujo del reloj. Podemos captar algunas de las dimensiones neuropsicológicas más importantes en la entrevista psiquiátrica simplemente por medio de preguntas. Valoraremos la orientación espacial, temporal y de persona. Si se presenta una desorientación como trastorno agudo pasajero, estamos ante un síndrome confusional agudo de base orgánica, pero si estamos ante una desorientación como síntoma persistente, pues la desorientación en espacio y la apraxia constructiva se corresponden con lesiones cerebrales avanzadas de predominio parietal posterior y son signos precoces de la demencia de tipo Alzheimer. ¿Cómo valoramos esto? Pues simplemente preguntándole al paciente el nombre, la edad, el lugar donde se encuentra, la dirección, la ciudad, el día, la fecha. También pues nombres de familiares, de personas conocidas, identificar acontecimientos recientes. El no reconocer las caras de personas conocidas o de reconocerlas cuando realmente no son ellas es un tipo de desorientación que acompaña a las otras dos modalidades, solamente en demencias avanzadas. Cuando la desorientación de persona es selectiva y no hay demencia, puede tratarse de un cuadro psicoorgánico agudo como un estado confusional, una lesión focal, una intoxicación por drogas y ciertos estados epilépticos, o de un cuadro psiquiátrico. No hay que confundir la verdadera desorientación de persona, que es un fallo cognitivo, con síndromes psicóticos agudos de suplantación o hipoidentificación, como el síndrome de Capgras, que es inespecífico pero más habitual en reagudizaciones esquizofrénicas. 5 meses de investigación trajeron a un niño a Los Ángeles desde DeKalb, Illinois. La policía de Los Ángeles me dijo a mí y a todos ustedes que ese chico era mi hijo. Pero no era mi hijo. O los síndromes de identificación doble o hiperidentificación, Sosias, ilusión de Fregoli, que es más frecuente en cuadros psicoorgánicos. La atención es el grado con el que un paciente puede advertir, en lugar de pasar por alto, los estímulos necesarios para orientarse y actuar eficazmente. Don't miss a moment. I got it. Look, it's dancing with me. It's like there's this incredibly benevolent force. La capacidad de mantener la atención en un foco se llama concentración y la tendencia a enfocar la atención sin ser capaz de concentrarse se llama distraibilidad. Cuando el paciente está excesivamente atento o hiperproséxico, le pasa como cuando tiene hipervigilia. Un exceso de función resulta de hecho igual que si hubiera un defecto.
hay que conocer la capacidad atencional antes de evaluar otras funciones, puesto que sin atención no se puede valorar la memoria. Cuando valoramos la memoria, debemos tener en cuenta que puede haber afectación de pruebas de memoria por déficits sensoriales, la ansiedad o por alteraciones de la atención. Debemos valorar tanto la capacidad de captar y reproducir información, es decir, la memoria de recuerdo inmediato o registro, la memoria reciente en la que se capta, se retiene y se reproduce la información que cubre minutos o horas. Por ejemplo, decirle 3 palabras, como aparece en el mini examen cognoscitivo, y al cabo de unos minutos pues pedirle que nos las repita. La memoria remota implica la evocación de recuerdos y la identificación. Podemos preguntar, por ejemplo, por eventos sociales. Si hay fallos, puede ser por los efectos duraderos de una alteración de la fijación en el pasado, por ejemplo, por antiguas lagunas mnésicas en alcohólicos con antecedentes de delirium tremens, y no necesariamente un trastorno global de la evocación. Para valorar el lenguaje y el habla, debemos de tener en cuenta si el paciente comprende nuestras instrucciones, si está consciente, si puede emitir sonidos con el aparato fonatorio, pero no es capaz de articular ninguna palabra. Decimos entonces que tiene mutismo. El mutismo puede ser psicótico, disociativo u orgánico. Si hace gestos como de que intenta hablar pero no puede, decimos que tiene afonía. En este caso hay que pensar en cuadros depresivos, una hipofonía por bajo tono de voz y por claudicación del paciente que se agota antes de terminar la frase, y también en cuadros conversivos, una afonía histérica. También hay que descartar signos neurológicos del lenguaje, en los que no me voy a meter, pero que incluirían la disartria, la prosodia o disprosodia, la afasia, la lectoescritura y las noxias y las praxias. La inteligencia, en realidad, en una valoración transversal, como puede ser la que se realiza en una valoración en contexto pericial o en el servicio de urgencias, por ejemplo, de un hospital, en realidad no es un lugar generalmente muy adecuado para cuantificar el nivel de inteligencia. Suele requerir exploraciones complementarias de cuantificación para valorar como su prueba complementaria. Si obtenemos indicios, si obtenemos en la exploración signos sugestivos de un CI bajo, un CI límite o un bajo nivel de instrucción, en realidad es conveniente siempre solicitar exploraciones complementarias que nos permitan calcular ese CI, porque en el ámbito pericial esto nos lo pueden tener en cuenta. En el ámbito pericial es importante tener en cuenta esta cuantificación. Es una prueba diagnóstica más que va a servir para que nuestra evaluación sea lo más rigurosa posible. Eso sí, no podremos tomar en consideración un valor de CI como valor único o como único elemento a considerar para una valoración de una imputabilidad o una valoración de unas medidas de apoyo en el ámbito civil, pero sí que es conveniente generalmente solicitar este examen. El contacto es un elemento de exploración que es intuitivo, subjetivo e inespecífico a nivel diagnóstico formal. Sin embargo, sí que es útil cuando tenemos dudas sobre el diagnóstico y el modo de conducir la entrevista. El contacto puede ser sintónico o no sintónico. Esto es el tipo de contacto, en sintonía o sin sintonía con el entrevistador. Debemos evitar conceptos en las valoraciones como el contacto evitativo o el contacto depresivo. En realidad el contacto es sintónico o no lo es.
simplemente. Lo demás existen otros conceptos semiológicos, siendo rigurosos, con los que podemos describir las alteraciones a las que podríamos estar intentando hacer referencia con este tipo de expresiones. A nivel de la psicomotricidad es importante referirnos al aspecto y a la conducta. El aspecto es la postura estática y la expresión facial, mientras que la interacción dinámica es lo que llamamos conducta. Aquí pues incluiríamos alteraciones psicomotrices como pueden ser los temblores, la asterixis, el síndrome parkinsoniano, distonías, disquinesias, acatisias, síndrome de piernas inquietas o algunas alteraciones de la psicomotricidad muy características de la psicosis, como las alteraciones cuantitativas de la velocidad, la energía, la latencia en el inicio del movimiento, la gesticulación facial y la mirada, los movimientos repetitivos como pues las estereotipias, los ecofenómenos, los ecosíntomas, el negativismo, la obediencia automática. En el negativismo pasivo nos encontramos resistencia pasiva a la movilización forzada de la extremidad. Paradójicamente, el negativismo suele asociarse a obediencia automática, que ocurre cuando podemos moldear el cuerpo o una extremidad del paciente en cualquier postura, a pesar de que simultáneamente estemos dando la orden de que no lo haga. Es decir, suele asociarse a la flexibilidad cérea de la catalepsia. El negativismo es una de las posibles causas de mutismo y de estupor. Los manierismos se trata de movimientos extraños que, a diferencia de las estereotipas, sí que tienen un propósito claro y comprensible, pero están sobrecargados de gestualidad que los hace parecer como innecesariamente llamativos. La catalepsia es el mantenimiento de posturas de no descanso durante largos periodos. La flexibilidad cérea, el paciente ofrece una resistencia inicial a un movimiento inducido antes de ir permitiendo gradualmente ser movilizado. Y en la ambitendencia, el paciente aparece atrapado en un movimiento indeciso, alternante, que expresa dos tendencias antitéticas que se manifiestan sucesivamente.